Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, son las 5:01 en la tarde en San José, hoy viernes 21 de noviembre de 2025, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica en 89.1 FM para todo el mundo y pues con repetición a las 10 de la noche y en streaming tanto en Facebook Live como en YouTube a las 5 siempre. La producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia y en controles el talento técnico de siempre de David Guerrero. Bien, vamos vamos ya a las noticias del mundo financiero, de la economía global. Primero el compacto del panorama global, donde tratamos de siempre tener noticias de las distintas regiones del mundo. Pero en la segunda media hora vamos a conversar sobre un tema de mucha actualidad, porque Estados Unidos sorprende con un plan de paz para el conflicto, para la invasión de Rusia a Ucrania y para esta guerra que está ya llevando muchos años y que pues sorprende porque el plan otorga pues prácticamente casi todo a Rusia y deja pues nada a Ucrania, y nos acompañará entonces para conversar sobre esto, para analizarlo, para entenderlo un poco, Jesús Ágreda Rudenko, analista internacional de origen ucraniano y profesor de estudios europeos y relaciones internacionales de la Universidad de Rosario, Colombia. Así que bueno, lo tendremos en un rato nada más. Pero vámonos directamente a las informaciones en el mundo, el panorama global. Los precios del crudo siguieron a la baja después de que Trump impulsara un plan de paz para Ucrania que incluye ceder Crimea, Lugansk, Donetsk y renunciar a la OTAN. El Brent cerró en 62,56 y el WTI en 58,06 por barril, arrastrando a petroleras europeas y estadounidenses, mientras analistas dudan de que Kiev acepte un acuerdo visto como demasiado favorable a Moscú. Vamos a hablar mucho más de esto, no tanto del petróleo, pero sí de este plan de paz más adelante. Las senadoras Elizabeth Warren y Jack Reed pidieron al Departamento de Justicia y al Tesoro investigar a World Liberty Financial, firma cripto controlada por la familia Trump, por la venta de su token WLFI a actores vinculados en la cadena de bloques en blockchain a un grupo de hackers norcoreanos, una herramienta rusa para evadir sanciones, una casa de cambio iraní y el mezclador Tornado Cash. La empresa niega irregularidades y asegura que aplicó controles antilavado y verificación de identidad estrictos. Así que pues ahí queda toda la operación cripto de la familia Trump bajo la lupa. El Fondo Monetario Internacional prevé que las 20 mayores economías del mundo, el G20, crecerán apenas un 2,9% en 2030, el peor panorama de medio plazo desde 2009. Las economías avanzadas del grupo, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, apenas llegarían a 1,4%, mientras que las emergentes, entre ellos México, Brasil, China e India, rondarían el 3,9%, en un contexto de proteccionismo, deuda pública elevada y envejecimiento demográfico. Esto en las reuniones del G20 que se están realizando por primera vez en África. Por otro lado, una encuesta de la Universidad de Michigan confirmó que la confianza del consumidor estadounidense se mantiene muy baja,
con un índice de 51 puntos por debajo de octubre y casi 30% menos que hace un año. El 69% de los consultados espera más desempleo en los próximos 12 meses y crece el temor a perder el empleo. En medio de inflación persistente, primas de seguros médicos al alza y solo una tregua temporal en los choques políticos por el presupuesto. Ya ustedes saben que el shutdown se terminó hace unos días, pero van a tener que volver a discutir todo este tema en enero. Así que el ánimo del consumidor está en mínimos en Estados Unidos. Y un tema curioso que vimos pasar por ahí es que, no sé si ustedes ya lo vieron en algún lado, pero y si son fans de los cómics de Superman, pero 3 hermanos que limpiaban el ático de su madre en California encontraron un ejemplar casi impecable del cómic de Superman de junio de 1939. Más viejo que vos, ¿verdad? Más viejo que yo, de fijo. Más viejo que, imagino que muchos de los que, yo diría que todos los que estamos escuchando. Es una de las primeras apariciones del Hombre de Acero. El cómic, sorprendentemente bien conservado, dice la prensa internacional, pese a décadas bajo periódicos viejos, se subastó por $9 millones, 9,12 millones de dólares, convirtiéndose en el más caro jamás vendido. Usted se imagina encontrarse un cómic así. Ahí, pues, no quiero ir a limpiar el ático. Vaya, mijito, vaya a limpiar allá. Heritage Auctions, encargada de la venta, lo describió como la cúspide del coleccionismo de historietas, destacando su rareza y el estado casi intacto del ejemplar que marcó el nacimiento del superhéroe más icónico del siglo XX. Así que Superman sigue rompiendo récords después de básicamente 80 años existiendo. 9 millones, un cómic. Claro, seguro no le daba la luz en el ático y entonces no envejeció tan mal ese papel. Vámonos a Asia. El equipo de Trump debate internamente si permitirá a Nvidia vender sus chips de inteligencia artificial H200 a China, pese a los controles de exportación impuestos desde 2022. Cualquier licencia sería un triunfo para la empresa más valiosa del mundo, pero choca con las preocupaciones de seguridad nacional y con la estrategia de contener el avance tecnológico chino que pretende Estados Unidos. Y en el sur del Pacífico, Australia mantendrá bajo clasificación durante 10 años la traducción del discurso en el que el presidente de Nauru, David Adyan, explicó el nuevo acuerdo migratorio, más de 400 millones de dólares a cambio de recibir al grupo NZIQ, personas no ciudadanas con antecedentes penales que Canberra no desea y cuyos países de origen tampoco aceptan. Al menos 4 ya fueron enviados a la isla y el operativo y las condiciones en el centro de RIP-CR-C3 siguen envueltos en opacidad, coherente con la histórica política australiana de restringir información sobre sus prácticas offshore. Así que secretos y deportaciones en Australia. Bien, y en Europa, Reino Unido planea recaudar unos 625 millones de dólares al año, eliminando la exención arancelaria para paquetes individuales de menos de 135 libras, unos $170. Una medida que busca igualar la competencia entre comercios locales y vendedores en línea, sobre todo chinos, que hoy envían sin pagar aranceles. Cadenas como Next y Primark presionaron por el cambio que alinearía a Reino Unido con Estados Unidos y la Unión Europea. Así que quieren eliminar la exención arancelaria
que actualmente tienen productos por menos de $170. El gobierno neerlandés decidió dejar sin efecto la intervención sobre Nexperia. ¿Se acuerdan de este culebrón, esta novela que involucra China, Holanda y hasta México, y claro, Estados Unidos? El gobierno neerlandés decidió dejar sin efecto la intervención sobre Nexperia, la fabricante de semiconductores con sede en Nijmegen y propiedad de Nijmegen en Países Bajos y propiedad de la China Wingtech. La medida desactiva un conflicto diplomático con Beijing y alivia la presión sobre la casa global de autopartes, después de que firmas como Honda alertaran escasez de chips y hasta cerraran temporalmente la planta en México. La intervención previa, basada en una ley de la Guerra Fría, alegaba riesgos para la seguridad económica y filtración de know-how tecnológico. Así que parece que ya se va cerrando esa novela. No sé si con final feliz, pero por lo menos dejan sin efecto la intervención que el gobierno neerlandés había aplicado a Nexperia en su territorio. Y en África, Uganda se ha convertido en destino favorito para inversionistas que buscan altos rendimientos en mercados frontera, captando más de 2.000 millones en bonos domésticos, gracias a un dólar más débil y al apetito de riesgo. El flujo fortalece las finanzas del país, pero también aumenta la exposición a retiros rápidos de dinero caliente si se deterioran el crecimiento global, los precios de materias primas o la estabilidad monetaria. Así que Uganda se erige ahí como una estrella de los mercados frontera para captar divisas. En Malawi se ordenó que los turistas extranjeros paguen sus estadías en hoteles únicamente en dólares, euros u otras monedas fuertes, en un intento por reforzar sus menguantes reservas de divisas tras la cancelación del crédito ampliado del Fondo Monetario Internacional y el recorte de apoyo de varios donantes, según explicó el ministro de Finanzas en su revisión presupuestaria. Así que buscan más dólares en Malawi. Si vas para allá, pues a pagar con dólares. En la cumbre del G20 en Johannesburgo, el primer ministro chino Li Qiang afirmó que China está dispuesta a trabajar con Sudáfrica para defender el sistema multilateral de comercio y acelerar la aplicación de un esquema de arancel cero para productos sudafricanos, reforzando el giro del país africano hacia una mayor integración con Asia. Ven qué interesante esta noticia que nos marca una tendencia clara, ¿no? Están en la cumbre del G20, están ahí los principales, las 20 economías más grandes del mundo. Y China y Sudáfrica aceleran esta aplicación de esquema de arancel cero para productos sudafricanos en China. Díganme si esto no es una respuesta a lo que está pasando en el mundo y una estrategia para fomentar ese comercio entre países que quizás no tenían tanto comercio entre ellos, pero bueno, hay que buscar alternativas que no sean los que instalan aranceles altos. Evidentemente hay ahí una estrategia. Vámonos para América Latina, vengámonos para aquí. Trump anuncia que retirará el arancel adicional del 40% a ciertos productos agrícolas de Brasil. Decisión formalizada en una orden ejecutiva que cita avances en la negociación bilateral. El gobierno de Lula da Silva, que había calificado los aranceles de políticos y también de ilógicos, celebró la marcha atrás y seguirá buscando resolver los puntos pendientes. Ahí tienen. Lula lo dijo desde el inicio que eran aranceles políticos y ya pues Trump los ha retirado
a ciertos productos, ¿no? No todos, me imagino, pero pues Lula lo recibe como un triunfo. Trump sigue echando marcha atrás con muchos de sus aranceles. Ya quitó a varios productos que lo habíamos anunciado la semana pasada y pues ahora también a algunos productos brasileños. La estatal chilena Codelco, mayor productora de cobre del mundo, firmó un acuerdo no vinculante con el conglomerado indio Adani para intercambiar información técnica y legal sobre 3 proyectos de cobre en Chile, con miras a un posible desarrollo conjunto que asegure suministro de largo plazo para India, mientras Codelco suma alianzas tecnológicas como su reciente acuerdo con la japonesa NTT en inteligencia artificial y robótica. Ahí también otros cruces sur-sur, dirían, Chile-India en este caso, pues para abrir fronteras, para abrir mercados, en este caso el cobre chileno, intercambiando información técnica y también legal con Adani de la India. Bueno, y en Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el gobierno haya negociado con bancos de Wall Street un paquete de rescate por 20.000 millones, como publicó el Wall Street Journal, y calificó la versión como una operación, según las fuentes citadas por el diario. Tras el acuerdo de estabilización cambiaria firmada por el Tesoro de Estados Unidos, ahora se analiza un financiamiento repo de alrededor de 5.000 millones. Eso lo dijimos ayer, leído en las páginas de Wall Street Journal, pero pues ahora el ministro de Economía argentina lo niega. Vamos a ver qué repercusiones tiene esto, se los traeremos seguramente el lunes. Bueno, y algunos más corporativos. Google explicó a sus empleados que debe duplicar su capacidad de servicio de inteligencia artificial cada 6 meses, lo que implica ofrecer 1.000 veces más potencia de cómputo en 4 o 5 años. La compañía prevé inversiones de capital de hasta 93.000 millones este año y más adelante, apalancadas en chips propios, TPU Ironwood, que afirma son casi 30 veces más eficientes que su primera generación en la nube. Bitcoin llega a caer 6% hasta unos 80.500, su nivel más bajo desde abril, en una corrección que ya acumula un descenso del 26% en un mes y más de 30% desde el récord de 126.000 en octubre. El retiro de flujos hacia ETFs, la rotación hacia activos defensivos y la toma de ganancias tras la ola pro-cripto de la administración Trump golpean al token y a acciones como Strategy, American Bitcoin y Riot Platforms. Así que bueno, sigue a la baja. Ya lo había dicho nuestro analista de temas de criptomonedas aquí, que iba a bajar. Él habló de un primer momento de $76.000 por Bitcoin y que luego se desplomaría a $34.000 por Bitcoin. Pero tranquilos, porque, bueno, tranquilos quienes tengan Bitcoin, pero por hablar, pero luego iría subiendo nuevamente y que todo esto tiene un alza prácticamente sin fin, dice nuestro analista. Bien, Tesla. Las acciones de Tesla revirtieron las caídas y suben cerca de 1% después del desplome que arrastró a todo el grupo de las magníficas 7 esta semana. Pese a los buenos resultados de Nvidia, el mercado intenta equilibrar el entusiasmo por los robotaxis y la conducción autónoma, con el temor a una burbuja de inteligencia artificial alimentada por inversiones por encima de $1 billón en centros de datos, $1 billón en centros de datos. Pues ahí está. Este tema de la burbuja en las tecnológicas de inteligencia artificial pues sigue siendo un tema, pese a que ya lo han desmentido, o no desmentido, sino que lo han tratado de eliminar como rumor. Pues ahí está, sigue estando, y el 25 iba a haber un anuncio interesante, vamos a ver la semana que viene.
Bien, esta semana tuvo un panorama bursátil complejo, de todo en rojo a todo en verde. Pasó prácticamente la semana a la baja y ayer empezó al alza todos los indicadores de Wall Street. Hoy estaban al alza e incluso el VIX había bajado casi un 3%, 2,99% para estar en 23 puntos. Eso como que la gente entonces se ve que se va tranquilizando. Y ahí están entonces en verde Nasdaq, Dow Jones y otros, también el Standard & Poor's 500. El mercado volvió a vivir un viernes de montaña rusa. Tras arrancar con dudas y borrar sus primeras ganancias, las acciones estadounidenses giraron al alza con decisión cuando la expectativa de un recorte de tasas en diciembre se disparó de golpe. Bueno, a galope, de golpe, rápido pues. Al cierre, el Dow Jones subió alrededor de 700 puntos, un 1,5%, y el Standard & Poor's 500 avanzó 1,2%, el Nasdaq más de 1%, y un respiro tras la caída abrupta del jueves. El giro vino por una frase clave del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien aseguró ver un espacio para recortar tasas en el corto plazo. Esa señal, inusualmente explícita para un funcionario de su rango, encendió el mercado. Los operadores se pasaron de asignar 40% de probabilidad a un recorte en diciembre a 75% en cuestión de horas. La Reserva Federal llega a su última reunión del año dividida, pero la puerta a un alivio monetario empieza a abrirse más rápido de lo previsto. Mientras las acciones repuntaban, el mundo cripto vivía su propio viernes negro. Bitcoin cayó hasta los $82,000, como ya les informé. La volatilidad no alcanza solo a las criptomonedas, también pues se va encaminando a diversas índices de las bolsas que en largo plazo han ido bajando también. Bien, así está Wall Street, que esta semana fue de montaña rusa, como dijimos. Y bueno, hace pocos minutos acaban de reunirse en Estados Unidos, en Nueva York, Trump y Mamdani. Sorprenden con un tono conciliador la primera reunión entre el presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, que asumirá el 1 de enero, Zoran Mamdani. Dejó una imagen inesperada. Tras semanas de ataques públicos, ambos optaron por un tono cooperativo y centrado en coincidencias, especialmente en torno al costo de la vida en la ciudad. El contraste era fuerte. Mamdani había acusado a Trump de traicionar a la nación en su discurso de victoria el 5 de noviembre y el presidente lo había llamado alcalde comunista, pese a que Mamdani se define como socialista democrático. Incluso Trump había amenazado con recortar fondos federales si el candidato progresista ganaba las elecciones. Sin embargo, en el Salón Oval predominó la moderación. Cuando se preguntó a Mamdani por haber tildado a Trump de fascista, el propio presidente intervino. Está bien, simplemente podés decir que sí, es más fácil que explicarlo, dijo Trump, desviando el conflicto y dejando claro que no quería reabrir la disputa. Ambos destacaron la necesidad de trabajar juntos para hacer Nueva York más asequible. Trump elogió al alcalde electo. Vas a tener, con suerte, un muy buen alcalde, dijo Trump, mientras Mamdani describió el encuentro como productivo y centrado en la preocupación compartida por la ciudad. La reunión marca un giro llamativo, ¿no? Porque en vez de revivir la disputa, resaltaron áreas de acuerdo, y eso pues ya es bastante en estos tiempos de polarización. Bien, tenemos para una nota más. Meta deberá pagar casi 500 millones de euros a los medios españoles por uso ilícito de datos. Un tribunal mercantil de Madrid ordenó a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, pagar 481 millones de euros a 81 medios españoles, tras concluir que la compañía obtuvo una ventaja competitiva ilegítima
al recolectar y explotar datos personales de usuarios en violación de la legislación europea. La sentencia del juzgado mercantil número 15 sostiene que Meta utilizó durante al menos 5 años cantidades masivas de datos sin el consentimiento adecuado exigido por el Reglamento General de Protección de Datos, en vigor desde 2018 en Europa. Esa recopilación permitió a la compañía diseñar publicidad extremadamente eficaz, algo que, según el fallo, dañó directamente los ingresos publicitarios de los medios digitales, incapaces de competir con ese nivel de segmentación. El tribunal subraya que la conducta de Meta vulneró de forma continuada las normas europeas hasta 2023, cuando la empresa ajustó sus bases legales de consentimiento. La decisión podría sentar un precedente para otros litigios en Europa, especialmente en Francia, donde enfrenta una demanda casi idéntica. No es el primer choque entre Meta y los reguladores europeos. En 2022, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda le impuso una multa de 265 millones de euros. Esta vez es casi 500. Y pues la presión regulatoria aumenta en Europa. La sentencia española, inédita por su alcance económico y su implicación para la competencia en el mercado digital, abre una puerta significativa a la compensación de medios afectados en toda la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa después de esto. Vamos ahora sí a una pequeñita pausa y enseguida volvemos con mucho más y con la entrevista de la tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Seguimos a las 5 siempre y vamos a hablar de Ucrania, que enfrenta un momento crítico. En las últimas horas, el presidente Volodymyr Zelensky reconoció que el país está bajo una de las presiones más intensas desde el inicio de la guerra con Rusia, de la invasión. Una propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y filtrada parcialmente a la prensa implicaría concesiones territoriales a Moscú, la renuncia al ingreso a la OTAN y una reducción del poder militar ucraniano. Mientras Vladimir Putin ve la propuesta con buenos ojos, Kiev advierte sobre el dilema entre aceptar condiciones inaceptables o arriesgarse a perder el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos. Todo este trasfondo para la noticia de hoy y pues de ya hace algunos años que estamos con esta invasión y guerra. Y para eso, para hablar de esto, para entenderlo, para ver qué es lo que está pasando, que está bien informado, nos acompaña Jesús Ágreda Rudenko, analista internacional de origen ucraniano y profesor de estudios europeos y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, Colombia. Obviamente su conocimiento de la política exterior de Europa del Este, su mirada desde el ámbito académico latinoamericano, lo convierten en un especialista clave para entender este tema. Muchas gracias, Jesús, por esta conversación que tendremos hoy, por el espacio que nos brindas, por el tiempo que nos brindas. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bien, pues has visto estas noticias. El acuerdo de paz parecería que como que Trump acepta prácticamente el pliego de condiciones de Rusia, o están exagerando los medios con esta interpretación. No es una exageración, es básicamente la realidad. No es un acuerdo de paz, en términos ucranianos es básicamente ¿cómo decirlo? Una rendición. Es decir, básicamente es lo mismo que Rusia ha pedido casi que desde el primer día, la mayoría de las condiciones que Rusia ha pedido desde el primer día, como por ejemplo reducir la capacidad militar ucraniana o cerrarle la puerta definitivamente a la OTAN. Esas dos cosas, digamos, siempre han estado ahí. Algo que Rusia ha exigido en los últimos 2 años más o menos ha sido pues que además Ucrania reconozca que ha perdido territorio y que pues parte de Ucrania ahora es ruso.
Y no solo eso, sino que eventualmente entregue el control incluso de algunas zonas que Rusia todavía no controla. Y eso Ujú. también está en el, pues, en supuesto acuerdo de paz, que de nuevo yo creo que es más una declaración de rendición. Así que no creo que haya una exageración, efectivamente es algo que Ucrania ha venido temiendo desde que pues, el presidente Trump llegó al poder, porque algo así se esperaba de alguna forma. Y bueno, ahora se está materializando. Estos son justamente los territorios que, bueno, que dieron origen a todo este tema, ¿no? Es decir, Lugansk no, Donetsk, y ujú. Donetsk, y entonces es básicamente volver a cero y todo este tiempo no haber logrado lo que Ucrania pues pretende, que es defender su territorio, ¿no? Exacto, y es romper un principio internacional, que es el principio de la integridad territorial, que de nuevo, para los países latinoamericanos es esencial, porque nosotros no podemos depender de nuestra fuerza en caso de una agresión externa, nosotros solemos depender del derecho internacional. Así que si este tipo de principios se viola, nosotros estaríamos en grave riesgo. Es lo que el presidente Trump está de alguna forma aceptando implícitamente con este acuerdo. Y no es algo a lo que creo que deberían oponerse los países latinoamericanos exclusivamente, sino que la mayor parte del sistema internacional. Porque volveríamos a un orden en el cual las reglas ya no resuelven nada, sino es la fuerza. Y entonces estaríamos en una espiral otra vez por volverse el más fuerte para tratar de evitar que este tipo de cosas vuelva a pasar. Claro, pero digamos que para Rusia es lograr lo que legítimamente eran de ellos. Y está Pues Trump lo que entonces Rusia, comprando su narrativa. sí, sin duda, eso lo hemos visto en varias oportunidades. El presidente Trump ha repetido en más de una oportunidad, en más de un caso, el discurso de los medios de comunicación rusos, incluso el discurso de algunos políticos rusos. Y por otro lado, su afirmación también para los ucranianos es completamente inaceptable, ¿no? Es decir, básicamente, Ucrania argumenta que siempre ha tenido o ha buscado su independencia. A partir de 1991 logró materializarla. Y que finalmente Rusia, aunque insiste en que Ucrania históricamente es parte de Rusia, siempre ha tenido una identidad diferente, comenzando por el idioma y comenzando por otro tipo de, digamos, elementos culturales. Así que Ucrania insiste en que, pues, lo único que quiere es garantizar su propia autopreservación, quiere sobrevivir ante una agresión, pues, de una potencia tan grande como Rusia, evidentemente. Ahora, ¿cómo queda Zelensky? Ucrania, digamos, tiene margen para rechazar este plan de paz. Supongo que tendrá algún tipo de maniobra. Recordemos que Trump negocia siempre de esa manera, ¿no? Te dice, voy 100% de aranceles a China y luego se reúne con China y no eran 100%. Vamos a entregar todo a Rusia y luego se sienta con... Y ¿crees que haya un espacio todavía para esa negociación? Entendiendo además que es un plan filtrado que todavía realmente no es oficial, No ¿no? se materializa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digamos, mi parte optimista es sí, y creo que el gobierno ucraniano también lo ha dicho, que va a tratar de proponer, digamos, algunas contrapropuestas, generar algunas contrapropuestas al plan de Trump. Eh, Sin embargo, digamos, está la visión un poco más realista de alguna forma. Mi visión un poco más realista se basa en lo siguiente, y es que yo creo que el presidente Trump está bajo una enorme presión doméstica y necesita mostrar algún resultado, necesita una victoria, ¿no? Un win, que Claro. podríamos llamar. Todo el caso Epstein se está saliendo de las manos del presidente. Creo que, digamos, el hecho de que se vayan a publicar unos correos adicionales que posiblemente no sean muy beneficiosos para él, exigen de alguna forma que él demuestre que es todavía un líder extremadamente fuerte e importante en el sistema internacional. Así que, por un lado, quisiera que efectivamente Ucrania tuviera una mayor, digamos, posibilidad de maniobra, pero en términos prácticos no veo a un gobierno norteamericano estar dispuesto a negociar. La fecha del 27 es muy diciente, ¿no? Es decir, básicamente Ucrania tiene que aceptar lo que está pasando ahora. El presidente ucraniano ha reconocido que, de nuevo, no hay muchas opciones. Hay dos. Uno es pues firmar como esta declaración de derrota, de alguna forma de rendición, o la otra es perder a Estados Unidos como aliado. Al parecer no hay otras dos alternativas. Pero Y el problema de perder, sí, quizás haya espacio para la negociación, pero claro, tiene que estar ahí en una especie de sándwich de Putin y Trump que parecieran estar entendidos de alguna manera, porque mm, no puede ser que lo que se diga en el plan de paz sea tan un calco de lo que quería desde un inicio Rusia sin que haya ahí algún tipo de entendimiento.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí el problema para Ucrania es que el presidente Trump cree que necesita convencer más a Rusia que a Ucrania, porque a Ucrania cree que lo puede presionar para que haga lo que él necesita de alguna forma Claro, hacer. claro. Con Rusia es un poco más difícil. Entonces, en ese contexto, ceder a lo que Rusia necesita es un poco más factible o es un paso importante para que el acuerdo de paz de Trump eventualmente se pueda materializar. Así que, de nuevo, yo diría que sí, que ojalá haya un espacio de negociación, pero no lo veo viable. En este caso no creo que sea muy posible. Y por ejemplo, el tema de OTAN es muy sensible para Ucrania o podría ser pelear un poco más por pelear un poco más por los territorios, pero abandonar un poco la idea de OTAN, por ejemplo. Es algo que habrá ya señalado de alguna manera Zelensky o esto todavía no está en ningún, no se ha visto todavía que lo apruebe o que se trate algo sobre esto de la OTAN. Eh, es una muy buena pregunta y la respuesta es sí y no, es compleja. Por un lado, tenemos que entender que Ucrania necesita una garantía real de seguridad. En otras palabras, supongamos que Ucrania firma este acuerdo de, digamos, de rendición, ¿cierto? ¿Quién garantiza que Rusia no vuelva a atacar a Ucrania? Ese es el problema, sobre todo con un ejército reducido. Eventualmente el punto es que el plan se supone que implica una especie de compromiso de Estados Unidos, pero ese compromiso no es muy, digamos, formal o muy serio en el sentido estricto de la palabra. Entonces, Ucrania normalmente debería confiar, o pues suele confiar en este momento en dos fuentes para su seguridad. Uno, ellos mismos, su propia capacidad, y obviamente la reducción de su ejército que está integrada dentro del acuerdo es un golpe mortal para este objetivo. Y segundo, un acuerdo 5 en el marco de la OTAN. Es decir, algo que realmente disuada a cualquier agresión de cualquier actor externo, específicamente Rusia en este caso. O sea que es un tema extremadamente sensible para Ucrania, porque que busca necesariamente un mecanismo de seguridad. Pero por otro lado, es entendible que de alguna forma la decisión de Ucrania necesita de la unanimidad de los países miembros. Y en ese contexto, si se ve claramente que Estados Unidos se opone a esta iniciativa, o eventualmente Hungría, que es otro miembro, también se opone a esta iniciativa, Ucrania también debe ser muy realista en este contexto y entender que esta no es una opción. Y ahí es donde eventualmente podría empezar a negociar esa posibilidad. Pero entonces, las dos al tiempo no son viables. Es decir, o Ucrania entra a la OTAN y confía en la OTAN, o depende de sus propias capacidades. Negarle las dos opciones a Ucrania es completamente inaceptable para el país. Claro, veámoslo un poquito más en profundidad y un poco más para atrás de esta invasión, esta guerra. Lugansk y Donetsk son dos zonas que son las centrales en esta disputa, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen de esa disputa? ¿Por qué, por ejemplo, Rusia no pretendió simplemente invadir toda Ucrania y dejarse toda Ucrania y quiere estos dos territorios, estas dos zonas? No, la verdad sí intentó tomarse toda Ucrania, solo que físicamente no pudo. Recordemos que el objetivo inicial de la invasión era Kiev, la capital de Ucrania, para después tomar el resto del país. Solo que si nos vamos efectivamente a la historia, tenemos que analizar dos momentos importantes. Primero, 2004-2005, que es un fenómeno que en Ucrania se llamó la Revolución Naranja, que es cuando hubo unas elecciones donde la gente evidenció un fraude, pues la población general, junto con instituciones gubernamentales, identificaron un fraude. Y el candidato que había ganado, que era un candidato abiertamente pro-ruso, es decir, pro-intereses rusos en Ucrania, que representaba justamente a las regiones de Lugansk y Donetsk, que eran mayoritariamente rusoparlantes, eventualmente iba a llegar al poder. Estas elecciones se repitieron y llegó otro candidato mucho más pro-occidental, que buscaba de alguna forma reinstaurar una identidad, pues no reinstaurar, pero rescatar una identidad ucraniana propia, eh, pero a su vez, obviamente, limitando mucho la influencia de Rusia en el territorio ucraniano. Y eso generó una tensión enorme entre los dos países. De 2004 pasamos a 2014, 2015, que es la siguiente revolución, digamos, la Revolución Naranja 2, que es lo que el mundo conoció como el fenómeno de Euromaidán o el periodo de Euromaidán, que es esta serie de protestas otra vez en contra de un gobierno, curiosamente, del mismo candidato prorruso que había sido derrotado en 2004, que volvió al poder y que eventualmente decidió no firmar un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea digamos, vetó de facto este acercamiento que los ucranianos estaban esperando. De alguna forma.
En ese contexto, evidentemente, Rusia perdió de alguna forma esta capacidad de ingerir directamente sobre el territorio ucraniano en muchos aspectos y eventualmente terminó generando un conflicto al diseminar información falsa y otro tipo de estrategias en justamente las regiones de Lugansk y Donetsk, que son las regiones mayoritariamente rusoparlantes, pero que se volvieron rusoparlantes debido a un periodo, pues a una lógica que se llamó rusificación, que es un proceso a través del cual tanto el Imperio Ruso como eventualmente la Unión Soviética no solo movilizaba personas, sino que eventualmente buscaba erradicar culturas de grupos sociales que consideraba problemáticas. Y en Ucrania eso pasó, incluso llegando a matar de hambre entre 5 a 9 millones de personas, lo que se denominó como periodo de Golodomor entre el 31 y el 32. O sea que efectivamente sí había una población pues mayoritariamente rusoparlante en Ucrania, pero que nunca vio de alguna forma, digamos, la amenaza de una separación radical, hasta que eventualmente Ucrania y el gobierno ucraniano decidió limitar la influencia rusa en territorio ucraniano. Y todo eso nos llevó a 2022, 22. febrero del 2022, ya los años se entreveran un Ujú, poco, sí, sí, sí. cuánto tiempo ha pasado, en donde finalmente Rusia dice que es porque la OTAN se le acerca demasiado, pero en realidad es por todo esto, esta historia que vos nos estás relatando. Sin duda, sin duda. Digamos, hay muchos factores adicionales y no. Entonces, es que el discurso ruso es que básicamente todo el mundo lo quiere atacar. Pero si analizamos la razón por la cual Suecia y Finlandia, que eran países neutrales, buscan anexarse a la OTAN, buscan ser parte de la OTAN, es porque Rusia actúa de manera agresiva. Es decir, otra vez, Rusia se ha mostrado siempre como una víctima de alguna forma de los hechos, pero en muchos casos esos hechos son causados por lo que Rusia hace. Así que hay que tener también cuidado con los discursos que finalmente se manejan. Pero sí, efectivamente, es la causa principal de lo que pasó en 2022. Y en todo este tiempo, hablemos un poquito del interno de Ucrania. En todo este tiempo, bueno, Zelensky llega al poder, contanos un poquito de ese contexto y cuando debieron haber nuevas elecciones, obviamente estaban en un periodo especial de invasión y guerra y por lo tanto no han habido elecciones, ¿verdad? Sí, exacto. Y de hecho es curioso porque Zelensky era el candidato más pacifista en esas elecciones. Am, ¿A qué me refiero? Porque habían dos candidatos, Petro Poroshenko, que ya había sido presidente en un periodo anterior, y estaba Zelensky. Y ambos tenían posiciones muy distintas respecto a cómo, digamos, tratar el tema de Lugansk y Donetsk, que pues de facto se habían independizado y que con el apoyo militar de Ucrania, digamos, habían conservado esa independencia. Poroshenko estaba a favor de una intervención mucho más militar, Zelensky estaba mucho más a favor del diálogo por su, digamos, por su falta de experiencia política, si se quiere, porque había sido un actor, cualquier cosa de esas. Ah, y eventualmente, cuando comienza la invasión, yo creo que el gobierno ruso había calculado que justamente por esas razones, y por haber sido un presidente mucho más pacifista, Zelensky se iba a rendir mucho más fácil. Se equivocó finalmente y Zelensky, digamos, logró movilizar toda la población ucraniana y todo el Estado ucraniano en contra de la invasión rusa. Y esa es la razón por la cual, a pesar de muchos problemas internos, como los casos de corrupción que se habían investigado y todo lo demás, Zelensky sigue siendo un presidente bastante popular. Y el discurso ruso es que básicamente es un presidente ilegítimo porque no ha hecho elecciones. Un discurso que el presidente Trump también ha repetido en algunas oportunidades. Y por eso uno de los puntos del acuerdo actual, de la propuesta del acuerdo actual, es que se hagan elecciones en menos de 100 días, si no estoy mal, una vez el acuerdo se firme. Pero obviamente es imposible que haya unas elecciones que sean, digamos, positivas para Ucrania en un periodo tan corto de tiempo. Claro. Ahora, el tema de, volviendo a Lugansk y Donetsk, que de alguna manera es la propia Rusia que busca esos grupos separatistas de esas dos zonas de Ucrania para que se independicen. Esto sucede en 2014. 2014-2015, sí. Lo que pasa es que Euromaidán es un periodo de enorme, digamos, inestabilidad política en Ucrania, obviamente, porque hay un presidente que se va del país, que se escapa, hay un vacío de poder, pero a su vez recordemos que Euromaidán es un periodo bastante violento con la aparición de algunos movimientos radicales dentro de Ucrania, es decir, movimientos radicales nacionalistas dentro de Ucrania, que eventualmente no alcanzan a tener el control del poder político, pero que sí hacen parte o que se utilizan mucho dentro del discurso político ruso
para afirmar básicamente que Ucrania ha sido tomada por los nazis y de alguna forma esos nazis ucranianos van a destruir completamente cualquier forma de identidad rusa en Ucrania. Entonces, ese discurso llega a los rusoparlantes en Lugansk y Donetsk y eventualmente genera una especie de temor masivo que lleva a esas regiones a declarar, bueno, a ciertos sectores de esas regiones, a declarar su independencia de facto. Cuando eso sucede, eventualmente la respuesta ucraniana, viendo lo que pasó en Crimea, que es cuando pues, Rusia se anexó simplemente Crimea, es una respuesta mucho más activa y mucho más violenta en ese contexto a través de la fuerza. Es decir, hay un intento de evitar esa independencia a través de la violencia. Y eso, en términos generales, no hace sino reforzar ese discurso que Rusia le trajo a las poblaciones de Lugansk y Donetsk. Si Rusia les dijo a estas personas que vienen ahí que los nazis ucranianos iban a venir a destruirlos y de repente aparece el ejército ucraniano o parte del ejército ucraniano en Lugansk y Donetsk. Y este tipo, digamos, de hechos obviamente lleva a una radicalización y finalmente a un conflicto armado que arranca más o menos en 2015 y que, pues, tiene una segunda etapa en 2022 con la invasión rusa, por supuesto, a Ucrania. Muy bien, estamos hablando con Jesús Ágreda Rudenko, ucraniano y especialista en temas internacionales, analista internacional, profesor de estudios europeos y relaciones internacionales en la Universidad de Rosario, Colombia. Jesús, ¿cómo quedaría? ¿Crees que todavía esto no está escrito? ¿Todavía falta un tiempo? ¿No va a haber una resolución posiblemente este año? ¿O crees que va a escalar rápido algún tipo de solución, más allá que sea buena o mala para alguna de las partes, pero que logren cuajar algo? La verdad no se ve como algo muy viable. Para comenzar, porque el acuerdo de paz de alguna forma no es viable otra vez para Ucrania. Y tiene que ser acuerdo por ambas partes, o sea, si no, no es acuerdo. Exactamente, sí. Exacto. Y el problema es que, de nuevo, no solo Ucrania es el que está interesado en que haya un acuerdo de paz a largo plazo, es toda la Unión Europea. Claro. Y es algo que el presidente Trump de alguna forma no tiene en cuenta, porque la negociación que se está llevando a cabo en este momento es Rusia-Washington, Moscú-Washington, ¿cierto? Pero desconoce completamente los intereses tanto de Ucrania como de la Unión Europea. Y simplemente para que veamos un ejemplo, este acuerdo eventualmente tiene que ponerle fin a las sanciones económicas sobre Rusia, ¿cierto? Ese sería el plan. Claro. Pero solo Estados Unidos es una parte de los actores que imponen sanciones. La Unión Europea es el otro. Entonces, si no se involucra a la Unión Europea y si finalmente no se satisface también los intereses y necesidades de la Unión Europea, ¿cuál es la razón por la cual la Unión Europea levantaría sanciones contra Rusia? No hay absolutamente ninguna razón para eso. Y por ende, este acuerdo, digamos, es una ilusión y me parece que es más el resultado de una necesidad doméstica en Estados Unidos que ya mencionamos también. Entonces, la negociación yo creo que sí es necesaria porque eventualmente tanto Ucrania como Rusia se están desgastando enormemente. Rusia, pues, económica y pues, de manera humana, pues, en recursos humanos. No tanto como Ucrania, porque Ucrania tiene población mucho más pequeña y obviamente está a la defensiva. Pero por otro lado, también tenemos que entender que Ucrania no está dispuesta a ceder, porque la mentalidad ucraniana es, su país está en riesgo y cualquier acuerdo de paz que ponga en riesgo esa seguridad es completamente inaceptable. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, habrá mucho que pase a partir de ahora, veremos las reacciones de todas las partes y bueno, te tendremos de nuevo cuando haya más novedad. Jesús, muchas gracias. Con gusto, claro que sí, me encantaría volver a estar con ustedes discutiendo estos temas que son tan interesantes. Interesantísimo y nos quedó corto el tiempo porque nos diste una clase de historia así en minutos. Muchas gracias. Bien, era Jesús Ágreda Rudenko, analista internacional de origen ucraniano, profesor de estudios europeos y relaciones internacionales en Colombia. Bien, nos vamos no nos vamos todavía. Vamos a cerrar los ojos, a respirar y a tener un ratito de bienestar alternativo. Adelante, Mafa. Feliz viernes, querido Fernando. Un saludo para ti, Mauricio, y un abrazo lleno de buena energía para todos los oyentes que nos acompañan esta tarde. Hoy quiero compartirles algo que realmente me tiene emocionada, pues yo creo que representa un punto de inflexión para la ciencia, para la medicina y sobre todo para todos nosotros como seres humanos conscientes. Hace unos días se publicó un estudio que está generando un gran impacto en la comunidad científica mundial. Es una investigación liderada por el Dr. Joe Dispenza, junto con un gran grupo de científicos que mostraron cómo la meditación puede modificar el cerebro, la biología y la química interna del ser humano. El artículo fue publicado el 6 de noviembre de este año en la prestigiosa revista Community Biology del grupo Nature y sus conclusiones son revolucionarias.
el pensamiento y la conciencia tienen el poder de transformar el cuerpo humano. Durante décadas se habló del poder de la mente, pero muchos desde el terreno de la intuición o de la espiritualidad. Hoy la ciencia presenta con esto evidencia medible y verificable. Los investigadores analizaron mediante imágenes de resonancia magnética funcional los cerebros de personas antes y después durante una semana de práctica intensiva de meditación. El resultado fue sorprendente. Se observaron transformaciones profundas en la red por defecto del cerebro, también conocida como Default Mode Network, la cual está activa cuando la mente divaga, cuando la mente recuerda el pasado o se preocupa por el futuro. Es, en esencia, esa voz interior que juzga, compara, anticipa constantemente. Durante la meditación, los científicos observaron que los participantes lograban reducir drásticamente la actividad de esta red, incluso permaneciendo con los ojos abiertos y en ese estado consciente. Esto significa, oyentes, que el cerebro dejaba de anticiparse al futuro basándose en experiencias pasadas y entraba en un estado de presencia total. Estar en el presente, como bien sabemos, es profundamente sanador. Es como un instante en donde el pasado deja de doler, el futuro deja de angustiar, cuando el ruido mental se aquieta, el cuerpo se relaja, la energía fluye y la mente se reorganiza. Pero el estudio no se detuvo ahí. Los investigadores descubrieron además que en estados profundos de meditación el cerebro de los participantes mostraba patrones de actividad muy similares a los que se producen bajo el efecto de la psilocibina, que es como un componente activo de ciertos hongos psicodélicos. Sin embargo, en este caso no había intervención química, era la mente por sí sola generando un estado expandido de conciencia. Eso demuestra que el cerebro puede crear de forma natural conexiones neuronales que permiten experiencias de unidad, claridad, paz y expansión. Las áreas cerebrales que normalmente operan por separado comenzaron a comunicarse entre sí, integrándose de manera armónica. En apenas 7 días, los cerebros de los meditadores mostraron una coherencia e interconexión inéditas, reflejando un estado de conciencia más elevado. Y otro hallazgo fascinante fue el impacto de la meditación en la química de la sangre. Los análisis revelaron que la presencia de sustancias producidas por el propio cuerpo, como si tuviéramos una verdadera farmacología interna, reducían el dolor, la ansiedad y la fatiga, generando un bienestar profundo entre los participantes. Se detectó además la activación de opioides como endógenos, es decir, como una especie de morfina natural secretada por el cerebro, y en otras palabras es como el cuerpo guiado por la mente creó su propio analgésico, su propio antídoto contra el estrés, sin importar la edad, sin importar la condición física del participante. ¡Wow! Esto es sorprendente, el significado de esto es monumental. Cada ser humano posee dentro de sí como un laboratorio biológico perfecto, capaz de generar salud, equilibrio, felicidad, si aprende a usarlo conscientemente. La meditación se revela entonces no solo como una práctica espiritual de salud, equilibrio, felicidad. Si aprende a usarlo conscientemente, la meditación termina siendo una herramienta científica, terapéutica, que activa el mecanismo natural de curación, autorregulación del cuerpo. El estudio también respalda una enseñanza ancestral. El cuerpo responde a la mente. Nuestros pensamientos son impulsos eléctricos, químicos, capaces de modificar la biología. Cuando pensamos desde el miedo o desde la preocupación, el cuerpo produce sustancias de estrés. La famosa hormona del cortisol, que sabemos que nos afecta a todos. Pero cuando pensamos desde la calma, la gratitud y el amor, liberamos sustancias que promueven la regeneración del equilibrio y la salud. Lo más alentador es que este poder está al alcance de todos. No necesitas ser un experto ni disponer de horas libres. Basta solo unos minutos al día para sentarse en silencio, respirar conscientemente y observar los pensamientos sin juzgarlos. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás reprogramando tu cerebro. Cada vez que agradeces, incluso en medio de la dificultad, creas nuevos circuitos de bienestar. Y cada vez que eliges estar presente, sanas tu pasado transformando tu futuro desde el presente. La ciencia y la espiritualidad, que durante siglos caminaron separadas, hoy convergen. Este estudio del Dr. Joe Dispenza aporta evidencias científicas y esperanzas humanas, de las cuales no somos víctimas de nuestra biología, sino los diseñadores de ella.
que la salud, la paz y la plenitud no se buscan afuera, sino se generan desde adentro. Por eso, queridos oyentes, los invito a hacer este pequeño experimento personal. Respiren, mediten, siéntense con ustedes desde el presente y observen con amabilidad los resultados que puede traer esto. Que esta reflexión te inspire a mirar hacia tu interior, a respirar con conciencia y a recordar que el poder de sanar y transformar está dentro de ti. Gracias por acompañarme. Los invito a que me sigan en Instagram, @mafamoya. Feliz fin de semana y que se mantengan con el corazón abierto y la mente despierta. Antídoto contra el estrés dentro del propio cerebro, bien interesante. Gracias, Mafa Moya y Bienestar Alternativo. Y bueno, nos vamos. Qué interesante la conversación con Jesús Ágreda, que de alguna manera nos lleva a, ojalá no acostumbrarnos, ¿no? A que nos siga preocupando un tema que lleva ya varios años y que no empiece a parecer como rutina, sino pues seguir pensando en ello. Bien, muchas gracias amigos por una tarde más que compartimos. Nos vemos pronto con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en los controles. Me despido y nos vemos el lunes a las 5 siempre. A las 5 siempre con Fernando Franz.